Bueno, quiero compartir una palabra poderosísima. Lucas capítulo 19. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad. Truchas. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y tenía platica, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo lo recibió? Gozoso. Y al ver esto, los demás murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. El tema que voy a compartir esta mañana lo titulé: Jesús quiere posar en tu casa. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Jesús quiere posar en tu casa. Ahora, imagínese usted que descendiera un ángel del cielo, como lo que sucedía en el estanque de Bethesda, ¿no? Que descendía un ángel y se entraba a las aguas, y el primero que se entrara quedaba sano. Pero que descendiera un ángel y dijera: vengo de parte de Dios y me manda a decirte que va a entrar a posar en tu casa. ¿Usted qué le diría? Sangre de Jesucristo. Bueno, Jesús se encuentra con Zaqueo y él lo ve de lejos y le dice: Zaqueo, desciende. Pero le dice unas palabras, le dice: es necesario. O sea, hay una necesidad que a veces como humanos no la vemos. Por ejemplo, uno tiene la necesidad: pastor, ¿cuándo me visita? Amén, chévere. Y el pastor también los visita cuando ustedes digan. Si le hacen un sancochito, también los visita más rápido. No, mentira. Pero sí necesitamos que Jesús nos visite, que venga a vivir en nuestra casa. Y nuestra casa, bíblicamente, hay tres facciones de la casa, porque la casa representa el corazón del hombre. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a la multitud, le dijo: mi casa será llamada casa de oración? O sea, mi ser. Que cada uno de nosotros convirtiéramos nuestro cuerpo como en casa de oración. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Madre de la iglesia no contestaron. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, cuando se habla en la casa, en la Biblia, también representa en el corazón del hombre. También la casa representa la familia. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hablamos? ¿Y cómo está todo por casa? ¿Qué está queriendo decir? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo por casa? Bueno, bien. No, pues la china se me enfermó anoche y no pudo venir a la iglesia, pero el próximo miércoles va a estar con nosotros otra vez. En fin, ¿cómo está todo por casa? También casa significa la familia. Y casa también significa, por ejemplo, cuando decía Lucas, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 verso 31, decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué está queriendo decir? Mi familia le vamos a servir a Dios. Entonces la casa también significa primero yo, segundo familia, pero también tiene la misma connotación de la parte física. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos en una casa, en un apartamento, en un lugar,
ninguno de los que estamos vivimos debajo de un puente, sino que todos tenemos un hogar. Y Él quiere venir a vivir en esas tres áreas: en su corazón, en su familia y en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Dios. Él quiere. Jesús quiere venir. Ahora, hay 4 enseñanzas de esta porción bíblica. La primera enseñanza que quiero compartir es que todos necesitamos a Jesús en nuestra casa, sin excepción alguna. Todos necesitamos a Jesús. Mire quién se le ocurrió, y yo creo que fue más por causa de la curiosidad, porque dice la Biblia que Zaqueo supo que Jesús iba a pasar por allí, y tenía una estatura muy pequeña, era bajito. Los conocedores de la palabra dicen que no medía más de 1,50. Y una persona que mide 1,50, pues bueno, regularmente tienen baja autoestima. Porque ven y más si es aquí en este país, ven a los gringos y dicen, tierra de gigantes. Era un hombre de muy pequeña estatura. Cuando va pasando Jesús, pues él quería ver a Jesús, pero él los veía todos grandísimos y no podía mirar. Yo me imagino a Zaqueo tratando de buscar a Jesús. Como no pudo, se subió a un árbol sicómoro. El árbol sicómoro tiene una representación, pero no voy a entrar ahí. Pero era el árbol con el que se construyen los ataúdes allá en el oriente. El árbol donde se hacían los sarcófagos para los muertos y los ataúdes. Y hay una connotación, pero hoy no quiero entrar en esa enseñanza, sino que Zaqueo, dice la Biblia, era rico, pero aunque era rico, era ladrón. Y él lo que pretendía era como suplir ese vacío en el corazón que tenía de baja autoestima con éxito financiero. Y a veces nosotros somos así. Queremos de pronto, como no tenemos éxito en algunas áreas, nos fortalecemos solo un área. Y Dios lo que quiere es que todas nuestras áreas tengan éxito. No solo el área financiera, tampoco no solo el área familiar, sino también el área ministerial, el área espiritual. Porque el hombre es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Zaqueo era tan pobre que lo único que tenía era plata. Era rico. Era lo único que tenía. Y lo último que le llegó a pasar por la mente de Zaqueo era que Jesús le dijera: desciende, porque quiero posar en tu casa. Es necesario. Entonces, mire que todos necesitamos a Jesús, tanto los ricos como los que vamos a ser enriquecidos. Díganme un amén. Amén. Vamos a ser enriquecidos, pero no es solo dinero, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. La segunda enseñanza que quiero compartir es que es necesario vencer todo obstáculo para encontrarnos con Jesús. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo era pequeñito, aunque tenía plata, pero él sabía que Jesús iba a pasar por allí. Entonces él sale corriendo, busca la manera, aunque soy bajo de estatura, aunque tengo una posición económica, pero no puedo ver a Jesús. Y dice las escrituras que se subió a un árbol sicómoro, con tal de encontrarse cara a cara con Jesús. Zaqueo venció todo obstáculo. ¿A usted no le ha pasado cuando llega el día domingo y va a venir a la iglesia? Y pues obvio, uno debe a darle a Dios el primer lugar, llegar temprano a la iglesia. Y ese día como que por algún motivo le cogen tarde, se les pierden las llaves, el carro se lo pincharon. Me decía alguien hace unos domingos,
que preciso le colocaron un carro todo varado enfrente de él y no lo dejaban salir el vehículo. O sea, el enemigo siempre es a colocar obstáculos. Hay un obstáculo terrible que se llama pereza, y ese obstáculo es el más difícil de quitar de en medio. ¿Por qué? Porque uno trabaja todos los días y uno madruga todos los días. Entonces el domingo uno cree que bueno, es el único día que tengo de descanso y uno se justifica. Pero Zaqueo dijo: no, yo me voy a congregar. Lo que está escrito en la Biblia: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Haga una disciplina, haga un estilo de vida. No permita que el enemigo le ponga obstáculos en su camino. No. Bueno, hay unos obstáculos que uno a veces se los inventa, ¿no? Pastor, es que me llegó la familia, entonces me tocaba atenderlos y me tocaba hacer el sancocho. Bueno, ¿y por qué no haces algo? O tráigase la familia para la iglesia, o madrúguese más a hacer el sancocho. ¿Sabe por qué se lo digo? Ustedes son testigos aquí, la gran mayoría. Una vez hicimos con mi esposa un mute, invitamos a más de 20 personas. ¿Cuántos estuvieron en ese mute? Vean, ahí está. ¿Y a qué hora nos levantamos nosotros? Mi esposa a las 4 de la mañana. Hicimos el mute y después al siguiente domingo una frijolada, una bandeja paisa. Nosotros no le sacamos excusas a congregarnos. Si llega la familia, primero, ¿cuántos vieron que el día que nosotros llegamos el 27, domingo 27, estamos atendiendo a una familia? No, primero nos vamos para la iglesia y estamos en la iglesia, buscamos a Jesús y luego ni siquiera los atendemos. Que no haya excusa. Quitemos las excusas de nosotros, de que ese obstáculo no me deja encontrarme con Jesús. Hermano, no. En la vida tiene que aprender a amar a Dios, amar a Jesús y a darle el primer lugar. Este hombre pequeñito que no era cristiano, era ladrón, era un impío, pero supo que venía Jesús y quitó todo obstáculo del camino, se subió al árbol como pudo. Y bueno, las paticas eran corticas también, pero se trepó con tal de encontrarse con su maestro. Y yo quiero decirles algo: tarde o temprano, usted y yo nos encontraremos cara a cara con Dios. Tarde o temprano. A todos nos corresponde la muerte. Nadie puede decir yo no. Y se imagina que por lo menos yo lo busque, yo venza esos obstáculos. Cuando yo venzo esos obstáculos, estoy diciendo a Jesús: tú eres mi amigo, yo soy tuyo y tú eres mío, te pertenezco. De modo que cuando llegue al cielo, Él no me va a desconocer. Él no va a preguntarle a los ángeles: ¿quién es ese que llegó allá? ¿Quién es esa que entró allá? Sino que cuando Él nos vea, Él nos va a llamar por su nombre propio. Así como es el tercer punto. El tercer punto dice: Zaqueo desciende, verso 5. Zaqueo desciende. Jesús y Zaqueo nunca habían pasado ni tiempos, ni habían cruzado palabras, ni un saludo. Y eso fue lo que lo impactó a Zaqueo. Zaqueo se subió al árbol sicómoro para solamente chismosear, para mirar a Jesús. ¿Verdad que tendrá el pelo largo? ¿Verdad que si tan solo tocan el manto la gente se sana? ¿Será verdad que Él impone las manos y los ciegos empiezan a ver? ¿Será cierto? Él lo hacía más que todo, era por pura curiosidad. La sorpresa más grande de Zaqueo fue cuando Jesús le dice: ¡Zaqueo! Y él se quedó. ¡Me conoce! ¿Sabe mi nombre? Sin importar su posición, su dinero, su nacionalidad, Jesús te conoce. Yo creí que iba a decir amén. Es que Él me conoce, pastor, es que Jesús me conoce. Pero no importa. A Zaqueo también lo conocía. Sabía que era ladrón. Sabía que su
carácter, que su baja autoestima, sabía de su... Yo he conocido gente que tiene problemas físicos. Y la gente que tiene problemas físicos, ellos siempre son a suplirlo con otras áreas. Yo una vez jugué al billar con un mocho. Y usted viera la pela que me dio jugando billar. Me daba la mocha de ventaja. Porque el tipo, como le faltaba un brazo, se entrenó y se entrenó y se entrenó. Y en una me hizo como 40 carambolas con una sola mano. Y yo decía, ¿viste el mocho a jugar? Ellos siempre son a suplir, como a cubrir esa necesidad física con algo. Zaqueo era pequeñito y él quería suplir su necesidad física con dinero. Entonces a él no le importaba tanto, ¿no? Yo no creo que Zaqueo fuera a esperar el milagro de la estirada, que lo estiraran, no. Él solo iba por curiosidad. Lo que menos se imaginó fue que Jesús le dijera, Zaqueo. Cuando él, yo me imagino, ¿no? Esa escena. Está allá en el árbol así, tal vez colgado, mirando a Jesús. Y en un momento otro se encuentra con la mirada de Jesús. Y Jesús le dice, ¡Zaqueo! Pero si no hay más Zaqueos aquí. Maestro, Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo repose en tu casa. Ante eso, ¿quién va a decir que no? Y el mismo Jesús que un día le dijo a Zaqueo, hoy se lo está diciendo a usted. Amén. Desciende, porque yo necesito posar en tu casa, en el nombre de Jesús. Dices amén. Te conoce. Ahora, ¿acaso Jesús no sabía que era pecador? Claro. Si le conoció su nombre, él sabía quién era. ¿Podremos escondernos ante Jesús? Para nada, de ninguna forma. La demás gente lo conocía, claro, y como lo conocían, y Jesús le dice desciende, y Zaqueo se va. Yo me imagino Zaqueo vio la gran oportunidad. Voy a tener por fin un verdadero amigo. Voy a tener por fin una amistad que valga la pena. No es el rey, no es el gobernador, no es Donald Trump, pero es Jesús. Él me puede cambiar la vida. Y dice la Biblia que lo recibió como gozoso. A los anteriores amigos del Zaqueo, él lo recibía con lechona o con una mamona. ¿Saben qué es mamona, no? Una carne a la llanera, petaco de cerveza tal vez, no sé. Pero me imagino a Jesús diciendo, ¿y cómo recibo a Jesús? Viene a mi casa. Yo me imagino que tenía siervos, porque como era rico, se fue a... ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Qué le preparamos? ¿Una frijolada? ¿Un mute? ¿Qué le preparamos a Jesús? Y yo me imagino que uno de los del servicio dijo, Zaqueo, prepara tu corazón, prepáralo, porque Él va a entrar en ti y tu vida va a ser transformada. Zaqueo se asombró. Amén. Cuando llegó él y al maestro, vuelve y lo saluda, lo mira a los ojos. No tienes que esconder el pecado delante de Dios. Él lo conoce. Él se sabe. Ahora, los demás lo condenaron. Miren a Jesús. Va a ir a la casa de ese pecador, ese ladrón. ¿Y sabe quiénes lo condenaban? Los mismos fariseos, los mismos judíos. Y voy a decir algo que no quiero que se me ofenda a nadie, pero los mismos de la iglesia nos damos entre nosotros mismos y nos criticamos y nos murmuramos. Y es que el pastor a la casa de esa pecadora si va, o a la casa de ese pecador si va. Y a veces nos damos tan duro entre nosotros mismos, ¿verdad? Así estaban ellos. Zaqueo dijo, que murmuren, ¿qué me importa que murmuren? Entonces que él venga a mi casa. Y si él viene a mi casa,
va a traer salvación, transformación, algo grande va a pasar en el nombre de Jesús. Digan amén. Hay un aplauso al Rey. Y por último, acuérdese que un buen predicador que diga por último dura 30 minutos más. Así es que ya sabe que faltan 30. Y por último, cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, o a su casa o a mi casa, recuerden que las casas son el corazón, la familia y la casa en físico. Cuando Jesús entra a su casa, habrá salvación y transformación. Amén. Salvación y transformación. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Se fue y llamó a los amigos. Si usted lee bien la historia, en la historia él hizo fue un agasajo. ¿Y sabe a quiénes agasajó también? A los demás ladrones como él. A los mismos pecadores los mandó traer a la casa. Y él vio como la oportunidad. Viene Jesús, me voy a traer a otros que sean iguales de ladrones a mí, iguales de pecadores a mí. Pero si recibimos a Jesús, Él va a cambiar nuestras vidas. Él nos va a transformar. Se fue, hizo el trabajo de un Cornelio, llamó a la gente, les preparó el corazón, los sentó en la mesa y ahora reciben todos a Jesús. Pero lo más importante, Él quiso ser un ejemplo. Y Él entonces, cuando recibe a Jesús en su casa, Él entonces, su imagen fue restaurada. Porque ya dejó de ser el ladrón, dejó de ser el cobrador de impuestos que se cobra los impuestos de mayor cantidad para él. Y ahora él se levanta y le dice: maestro, si yo he ofendido a alguno o si le he robado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Y cuando él dijo eso, el Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Escúchenme, yo puedo ir a una iglesia y estar años en una iglesia y no ser salvo. Ojo con lo que voy a decir, y lo voy a repetir, porque yo necesito que Jesús venga a vivir en mi corazón. Si yo, yendo a una iglesia, y mi comportamiento es igual que un mundano, pues entonces yo tengo que decir: Señor, como Zaqueo, ven a mi casa, ven a mi vida. Mire lo que hizo Zaqueo. La primera oportunidad que encontró que Jesús venía a su casa, fue y llamó a los demás para que también fueran salvos. Nosotros estamos intentando abrir nuestras casas para que miles también vengan y se salven. Hoy usted puede tomar la actitud de Zaqueo. Primero, que Dios me salve a mí, y también prestar mi casa para que muchos otros también se salven en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aunque los demás odiaban a Zaqueo y tenían una mala imagen de Zaqueo, en un instante fue transformado. Tuvo un arrepentimiento genuino, y ese mismo día todos los publicanos que estaban también con él, yo me imagino cuando Zaqueo dijo: lo devolveré 4 veces, los demás lo miraron, porque tal vez a ellos también los había robado, y dijeron: uy, nos van a devolver la platica. Pero o sea que este sí de verdad se arrepintió, sí cambió y se hizo diferente a los demás. Escúchenme, que estoy terminando. Cuando Jesús entre a su casa, porque primero entra a mi casa, entrará también a mi familia y entrará también a toda mi casa, en todas las áreas de mi vida. Su área financiera, téngalo por seguro. Yo sé por qué lo estoy hablando. Por 30 años de experiencia, yo he visto gente. Nosotros en Barranca Bermeja vimos gente muy humilde, muy pobre. Vimos llegar peladitos de 14, 15 años de edad, y luego vimos cómo ellos lo invitaron a Jesús a vivir a su casa, y se casaron y le servían a Dios en la iglesia. Hoy en día
Ustedes saben que tener casa y carro en Colombia no es tan sencillo. Pero hoy en día uno los ve y le sirven a Dios. Y tienen también células y son pastores de multitudes de gente. Uno puede decir, en esos saqueos entró Jesús. Y lo mismo va a hacer Dios con su vida. Dios les va a dar finanzas, pero también le va a dar ministerio. Y también usted y su familia serán salvos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! Su estatus. A veces nos preocupamos por el estatus, ¿no? Pastor, ¿y mis papeles? Sírvale a Dios. Invítelo a vivir en su corazón. Dígale, Señor, gozoso te quiero recibir en mi corazón. Por favor, póngase en pie.